su cuerpo brillaba bajo el sol. No era solo oro, era fe, poder, un pacto con los dioses. Pero esta visión de pureza desató una obsesión tan devastadora, que siglos después, todavía resuena en la historia de un continente. Veremos la asombrosa realidad detrás del mito, un rey, un lago sagrado, y un tesoro real arrojado a las profundidades. Descubrirás cómo un simple acto de devoción se convirtió en el motor de una ambición desmedida que consumió a generaciones de exploradores. Entenderás la brutal transformación de una ceremonia pacífica, una vez que la codicia de un imperio la puso en su punto de mira. Esta es la verdadera historia de El Dorado. No la que te contaron. Empezamos. Pocas leyendas han encendido la imaginación, provocado expediciones épicas y desatado tanta codicia como El Dorado. No es meramente un punto en un mapa, una ciudad de tejas de oro, sino una obsesión, un espejismo que ha redefinido geografías y destinos. De hecho, El Dorado representa una leyenda mutable, un concepto que mutó desde un ritual sagrado hasta convertirse en la quimera de un reino de riquezas incalculables. Una ambición que por siglos marcó el pulso de la conquista y la exploración de Sudamérica. Su verdadero origen es tan real como el polvo de oro que cubría el cuerpo de un rey. Nos remontamos a las altas sabanas del altiplano cundiboyacense, en lo que hoy es Colombia, donde prosperaba la civilización muisca. Allí, la leyenda de El Dorado nació de una ceremonia anual en la laguna de Guatavita. El Zipa, el cacique muisca, se sumergía en sus aguas sagradas tras ser cubierto de pies a cabeza con oro en polvo, transformándose en el hombre dorado viviente. Acto seguido, ofrecía a los dioses valiosos objetos de oro y esmeraldas, arrojándolos a las profundidades de la laguna como ofrenda. Este ritual, lejos de ser un mero cuento, es el núcleo verídico de El Dorado, una manifestación de fe y poder. Atestiguada por piezas arqueológicas como la famosa balsa muisca, que recrea con precisión esta escena. Pero la llegada de los conquistadores españoles transformó radicalmente esta noble ceremonia. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. La visión de un hombre cubierto de oro, multiplicada por los relatos y la febril imaginación de una Europa sedienta de tesoros, se metamorfoseó. El hombre dorado se convirtió en la ciudad de oro, luego en un reino de oro completo, un lugar utópico, donde las calles pavimentadas con oro eran solo el comienzo de sus maravillas. Esta reinvención del Dorado no fue un accidente, fue un motor que empujó a la aventura a hombres como Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, quienes, en su búsqueda desesperada, exploraron las profundidades inauditas del Amazonas. Personajes oscuros como Lope de Aguirre o el ambicioso Sir Walter Raleigh también se obsesionaron con este mito, arrastrando a sus hombres a la perdición en un afán por alcanzar el sueño dorado de El Dorado. La importancia de El Dorado radica en su doble filo. Por un lado, fue un catalizador brutal para la exploración del continente, trazando rutas y descubriendo geografías que de otro modo habrían permanecido inexploradas. Por otro lado, la frenética búsqueda de El Dorado desató una era de saqueo indiscriminado, no solo de tumbas y tesoros, sino también de la cultura y la vida de los pueblos indígenas. La promesa de El Dorado se convirtió en una trampa moral, donde la codicia justificaba la barbarie. Hoy, la verdad sobre El Dorado nos habla de una riqueza muy diferente. La verdadera riqueza no estaba en una ciudad de oro, sino en la sofisticación cultural, el profundo conocimiento espiritual y la intrincada orfebrería de los pueblos precolombinos. El Dorado, en su esencia más pura, es un testimonio de la inagotable imaginación humana y la capacidad de transformar un hecho real en una leyenda que sigue cautivando, inspirando obras literarias y cinematográficas y recordándonos que el mayor tesoro puede no ser material, sino el legado cultural que resiste el paso del tiempo. El Dorado. La sola mención de estas dos palabras evoca el brillo imposible de una fortuna incalculable, la promesa de una ciudad forjada en oro puro, oculta en las entrañas de un continente indomable. Pero El Dorado no es una simple ubicación geográfica, ni siquiera un hallazgo arqueológico aislado, es un concepto que mutó de la realidad al mito, de un ritual sagrado a una quimera que devoró la razón y la vida de miles. La leyenda de El Dorado, una narrativa que ha cautivado la imaginación humana durante siglos, se asienta en una verdad fundamental, la existencia de una riqueza, aunque radicalmente distinta a la que los conquistadores españoles imaginaron. En su origen más puro, la esencia de El Dorado no fue la de una ciudad, sino la de un hombre dorado. Este era el Zipa, el cacique de los muiscas, una avanzada civilización que floreció en el altiplano cundiboyacense de la actual Colombia. El ritual de investidura del Zipa tenía lugar en la sagrada laguna de Guatavita. Allí, al amanecer, el nuevo soberano, cubierto de polvo de oro, se embarcaba en una balsa adornada. En el centro de la laguna, ofrecía a los dioses objetos de oro y esmeraldas, arrojándolos a las profundidades como un tributo que sellaba su pacto con lo divino. Este ritual, descrito por cronistas tempranos como Juan Rodríguez Freire en su El Carnero, fue la chispa inicial, el primer relato fascinante que sembró la semilla del Dorado en la psique europea.
Era un espectáculo de opulencia ritual, no la mera existencia de una ciudad. La leyenda de El Dorado, sin embargo, no tardó en trascender su origen ceremonial. Alimentada por la avidez y la desmedida imaginación de los conquistadores españoles, la figura del hombre dorado se metamorfoseó. La riqueza del Zipa, atestiguada por piezas de orfebrería de una maestría asombrosa, se distorsionó hasta convertirse en la promesa de una ciudad de oro entera, un reino de oro completo. Esta transformación fue crucial para el impacto de El Dorado. De un ritual real, se gestó la fantasía de Paititi, de la ciudad de los Césares, de Manoa, un sueño dorado que se proyectó en cada rincón inexplorado de Sudamérica. El dorado dejó de ser un hecho cultural para ser una obsesión geográfica. Esta obsesión por el dorado desencadenó algunas de las expediciones más ambiciosas y brutales de la historia. Nombres como Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, se lanzaron a la jungla, buscando este reino perdido. Su expedición de 1541 a 1542, que partió de Quito, se convirtió en una odisea de privaciones extremas. Culminando con la primera exploración del río Amazonas por Francisco de Orellana, quien, enviado por Pizarro en busca de provisiones, nunca regresó. Orellana, a su vez, persiguió su propia versión de El Dorado río abajo, abriendo a los ojos europeos una vastedad de territorio inigualable. Más tarde, el tirano Lope de Aguirre, en su búsqueda demencial del Dorado y la rebelión, dejó un rastro de sangre y locura a lo largo del Amazonas. Siglos después, incluso Sir Walter Raleigh, el intrépido corsario inglés, arriesgó su vida y su reputación en 2 expediciones a las Guayanas a fines del siglo XVI y principios del XVII. Convencido de que El Dorado, la fabulosa ciudad de Manoa, aguardaba allí. Estas búsquedas fallidas, lejos de disipar el mito de El Dorado, lo perpetuaron, impulsando la exploración y el mapeo de un continente, aunque a un costo humano y cultural incalculable. La verdad detrás del Dorado, el ritual muisca, ha sido confirmada por la arqueología. El hallazgo más icónico es la balsa muisca, una intrincada pieza de oro votiva, que representa precisamente la ceremonia del Zipa en la laguna. Esta balsa, custodiada hoy en el Museo del Oro de Bogotá, es una evidencia tangible de que el hombre dorado existió y de que los muiscas eran maestros orfebres. Sin embargo, no hay rastro de una ciudad de oro tal como la concibieron los españoles. La rica orfebrería precolombina, no solo de los muiscas sino de culturas como la quimbaya, tairona o sinú, revela una sofisticación técnica y un profundo simbolismo. Donde el oro no era mera riqueza material, sino un medio para conectar con lo divino, con el sol, con el cosmos. Estas piezas son el verdadero oro de El Dorado. El impacto cultural de El Dorado ha sido extraordinario y perdura hasta hoy. Lejos de desvanecerse, el mito de El Dorado sigue fascinando, nutriendo la imaginación colectiva. Ha inspirado innumerables obras literarias, desde los cronistas del siglo XVI hasta novelas contemporáneas de aventura, poesía e incluso la no ficción histórica. El cine ha abrazado El Dorado en producciones que van desde la épica histórica hasta la fantasía, proyectando una imagen de Sudamérica como una tierra de misterio insondable, aventuras y tesoros ocultos. Esta percepción romántica y aventurera, aunque a menudo simplificada, mantiene viva la llama de El Dorado, invitando a nuevas generaciones a soñar con lo inexplorado. Sin embargo, detrás de la brillantez de la leyenda de El Dorado, se esconde una historia oscura y dolorosa. La fiebre del oro desatada por la búsqueda de El Dorado fue un catalizador para una destrucción cultural masiva. La obsesión por encontrar la ciudad dorada llevó al saqueo sistemático de tumbas y sitios ceremoniales indígenas, despojando a los pueblos originarios no solo de sus objetos de valor, sino también de su historia y su herencia cultural. La promesa de El Dorado justificó la explotación brutal y la esclavización de pueblos indígenas, aniquilando poblaciones enteras en la implacable persecución de un espejismo. Este capítulo de la historia de El Dorado es un crudo recordatorio de cómo la codicia puede deshumanizar y devastar. La verdadera riqueza de El Dorado, la que emerge tras siglos de mitificación y saqueo, es la que hoy intentamos comprender y valorar. No estaba en las pepitas de oro de una ciudad legendaria, sino en la profundidad de la sofisticación cultural, el conocimiento espiritual intrincado y la maestría artesanal de los pueblos precolombinos. La historia de El Dorado nos invita a redefinir el concepto de tesoro. El verdadero oro reside en la capacidad de estas culturas para transformar materiales en arte que dialoga con lo sagrado, en sistemas sociales complejos, en una cosmovisión rica y en una creatividad que resistió la colonización. El Dorado, en su esencia más pura, es un testimonio de la inagotable imaginación humana y la capacidad de transformar un hecho real en una leyenda que sigue cautivando e inspirando. Y, crucialmente, recordándonos que el mayor tesoro puede no ser material, sino el legado cultural que resiste el paso del tiempo, instándonos a mirar más allá del brillo para encontrar el valor perdurable. La incesante búsqueda del Dorado, la mítica ciudad de oro, dejó una huella imborrable, no solo en la geografía del continente americano, sino en el destino de sus pueblos.
La quimera de riquezas incalculables desató una fiebre del oro que se tradujo en una de las páginas más oscuras de la colonización. Las expediciones, aunque fallidas en hallar la urbe dorada, no fueron estériles en su devastación. El saqueo de tumbas, la destrucción cultural y la explotación despiadada de los pueblos indígenas se convirtieron en las verdaderas y trágicas consecuencias de esta obsesión. El dorado, en manos de la codicia, se transformó en el velo que justificó innumerables atropellos, despojando a civilizaciones de su oro físico y, aún más grave, de su autonomía y legado. Sin embargo, esta búsqueda implacable de El Dorado también forjó una paradójica herencia, impulsó como ningún otro mito la exploración de vastas regiones de Sudamérica. Nombres como Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, en su desesperada travesía por el Amazonas persiguiendo el espejismo de la Ciudad de Oro, delinearon mapas y desvelaron geografías ignotas. Lope de Aguirre, con su sed de oro y locura, y Sir Walter Raleigh, quien fracasó en su intento de establecer una colonia en la Guayana y hallar la mítica ciudad. Son solo ejemplos de cómo la leyenda de El Dorado propulsó aventuras que reconfiguraron el conocimiento geográfico mundial. Cada fracaso en encontrar la Ciudad de Oro no hizo sino alimentar una nueva expedición, manteniendo viva la llama de un sueño que se negaba a morir. Hoy, la leyenda de El Dorado persiste con una fuerza inquebrantable, trascendiendo la mera crónica histórica para anclarse profundamente en el imaginario colectivo. Inspira obras literarias, superproducciones cinematográficas y, sí, aún hoy, nuevas expediciones que buscan no tanto el oro físico, sino la emoción del descubrimiento y la conexión con un pasado mítico. Esta perpetua fascinación ha moldeado una percepción romántica y aventurera de Sudamérica. Pero la verdad de El Dorado se ha revelado lejos de la fantasía de una ciudad entera de oro. La arqueología ha desenterrado hallazgos cruciales, como la célebre balsa Muisca, una pieza de orfebrería precolombina que confirma la veracidad del ritual original del Zipa en la laguna de Guatavita. Este ritual, donde el cacique Muisca se cubría de oro en polvo y ofrecía valiosas ofrendas a los dioses, es la piedra angular de la leyenda. La sofisticación de la orfebrería muisca y de otras culturas precolombinas atestigua una maestría técnica y una cosmovisión rica, donde el oro era un material sagrado, no una mera moneda de cambio. Así, El Dorado se nos presenta hoy no como una ciudad fantasma de oro macizo, sino como un concepto evolutivo que nos invita a una redefinición fundamental del tesoro. La verdadera riqueza no reside en el metal que ansiaron los conquistadores, sino en la inagotable imaginación humana que transformó un ritual en una leyenda global. El legado cultural de los pueblos indígenas de la región, su capacidad para transformar materiales en arte sagrado, sus complejos sistemas sociales y su profunda cosmovisión, son el auténtico El Dorado. Es un testimonio de la resistencia cultural que desafió la colonización, un recordatorio de que el mayor valor perdurable no se encuentra en el brillo efímero de lo material, sino en la profundidad y persistencia del espíritu humano y su herencia. El Dorado sigue cautivando porque nos habla de sueños, de ambición, de descubrimiento, pero sobre todo, de la intrínseca capacidad del ser humano para crear y creer en leyendas que, aunque basadas en la fantasía, revelan verdades más profundas sobre nuestra propia historia y nuestra relación con el mundo. Y en esa revelación, reside su imperecedero encanto. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.